Buenas tardes. Dentro de las actividades complementarias que se están desarrollando, organizadas por la institución Ferran González y por la Fundación Círculo, pues hemos tenido la oportunidad de profundizar en distintos aspectos sobre la vida y obra de los dos insignes poetas de los cuales estamos celebrando el 150 aniversario de su nacimiento, de Manuel y de Antonio Machado. Hoy, con un poco de tristeza, pues despedimos este ciclo de charlas, este ciclo de conferencias, con la presentación, aunque ya tuvo lugar de una manera oficial hace unos meses, pero con la presentación de una manera más general para el público, de un descubrimiento que tuvo lugar hace aproximadamente 2 años, el proceso de catalogación de los fondos depositados en la institución Ferran González por el Círculo, propiedad de don José María Tugazaga. Esos fondos, muy ricos desde una perspectiva histórica, muy ricos desde una perspectiva literaria, pues atesoraba un poema que cuando lo encontramos no dábamos crédito de que verdaderamente fuera lo que pensábamos que era. Nada más ver el membrete, veíamos en él el catedrático de lengua francesa del Instituto de Soria, lo cual nos ponía en la tesitura de que se trataba de una obra de Antonio Machado. Y efectivamente era una obra de Antonio Machado, un poema inacabado e inédito. Hacía falta estudiarlo y teniendo en cuenta de que dentro de la corporación académica pues tenemos la fortuna de contar con María Jesús Jabato, la doctora Jabato, experta en temas literarios, pues creímos que era lo oportuno que ella realizara el acercamiento, el estudio, por un lado paleográfico, la transcripción, y por otro lado el estudio estilístico de esta interesante obra. Nos hablará de cuáles son las características de esta obra, no le voy a pisar la conferencia. Si quieren, cuando termine la conferencia y tienen interés en seguir profundizando, pues les recomiendo que adquieran este librito en donde pues, el saber de María Jesús Jabato queda perfectamente desarrollado en torno a este poema inacabado e inédito de Antonio Machado. Yo le agradezco a María Jesús pues la generosidad que siempre tiene con todas las encomiendas que se le hacen por parte de la Academia. Es muy difícil que te diga que no, casi siempre dice que sí, pues a todos los trabajos que le encargamos, y creo que este ha sido un trabajo importante y relevante. Agradezco también a la Fundación Círculo pues que de una manera generosa haya contribuido a la publicación de este poema, que como digo, pues tienen ustedes a su disposición tanto lo que es el poema propiamente dicho como el estudio filológico. Sería una descortesía por mi parte continuar hablando, porque creo que todos ustedes lo que están deseando es escuchar a María Jesús sobre este poema inacabado e inédito de don Antonio Machado. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, René. Buenas tardes. Vamos a hablar esta tarde, como bien dice el título de la ponencia, de la conferencia, sobre un poema inacabado e inédito de Antonio Machado. Antonio Machado, el joven poeta, el profesor que viajó a Soria para dar clases de francés en su instituto, deparó hace un par de años, en 2022, una grata sorpresa a los miembros de la institución Ferran González, como ha dicho René, cuando al revisar los papeles del llamado Fondo Tugazaga apareció una cuartilla escrita con su letra inconfundible. Era un poema, el poema que nos va a ocupar esta tarde, titulado Las viejas de Castilla, aunque como veremos no transita por sus versos ninguna mujer enlutada de las que a principios del siglo XX eran habituales en los parajes castellanos. Pero vamos por partes.
Vamos a ver en primer lugar la procedencia del poema y por qué llega a la institución Fernán González. En segundo lugar, el contexto histórico en el que fue escrito. Y finalmente vamos a analizar el poema, este último hallazgo del fondo machadiano que se custodia en Burgos. Vamos a ver el fondo Zugazaga. El burgalés José María Zugazaga Marina fue secretario particular de Manuel Machado, a quien conoció en Burgos en los años en los que éste estuvo atrapado en la ciudad como consecuencia de la Guerra Civil. Manuel Machado y Zugazaga colaboraban en la redacción del periódico El Castellano y entablaron gran amistad que mantuvieron una vez transcurrida la guerra, cuando ambos estaban ya en Madrid hasta la muerte de Manuel el 19 de enero de 1947. La relación fraterna entre Antonio y Manuel Machado está fuera de toda duda, pese a que se haya querido enfrentar a ambos hermanos como símbolos de las dos Españas, de esas Españas que cantó con ironía Antonio en Proverbios y Cantares, cuando dice: «Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de darte el corazón». La íntima relación existente entre los hermanos Machado explica que papeles de Antonio estuvieran en poder de Manuel y que de éste alguno pasara a su amigo José María Zugazaga. Además, Zugazaga tenía en su poder otras pertenencias personales de Manuel, por ejemplo, su bastón o su reloj de cadena. Cuando en 1987, tras concluir en Madrid su vida profesional, Zugazaga decidió volver a Burgos, a su domicilio de la Plaza Mayor 16, se enfrentó con el grave problema del traslado de su biblioteca, de miles de volúmenes, y careciendo de medios para sufragar el importe del traslado, recurrió a diversas instituciones, siendo el Círculo Católico de Burgos, presidido en aquel momento por José María Francés Gil, quien se prestó a hacerse cargo de los gastos del traslado. A cambio, Zugazaga ofreció la donación al Círculo de la biblioteca. La empresa de transportes MAPA, de la calle Embajadores de Madrid, hizo el traslado de la biblioteca a Burgos, tal como habían convenido con el Círculo. Y el Círculo pagó una factura, según oferta de 22 de mayo de 1987, por importe de 378.476 pesetas, hoy serían unos 2.300 euros. Además, el Círculo asumió el pago de una factura complementaria de Seur, de 25 de julio de 1988, por importe de 61.600 pesetas, unos 370 euros en la actualidad. En la imagen vemos las dos facturas del transporte. Agradezco al actual presidente del Círculo, Jesús Marcos del Río, que me haya facilitado estos documentos que acreditan la propiedad del fondo Zugazaga, igual que el siguiente que vamos a ver, este. Zugazaga, en carta a José María Francés, argumentaba la donación en su vinculación durante medio siglo al Círculo, entidad que, decía, tan grandes servicios sociales y económicos presta a Burgos, adelantando que se entregarían más de 100 cajas de gran volumen aseguradas en 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros. Ambas partes acordaron depositar estas cajas en el Hospital de San Agustín. Zugazaga donó al Círculo, además, otros objetos de valor, como por ejemplo un cuadro del siglo XVII de la Virgen de la Rosa con el Niño, o los ya citados bastón y reloj de Manuel Machado, que obraban en su poder y que pueden verse en la exposición Los Machado, retrato de familia. Zugazaga fue nombrado burgalés de pro por el alcalde de Burgos, Valentín Niño, en 1993. Tras muchos años depositados en unos almacenes, los libros y papeles de Zugazaga han sido cedidos recientemente por el Círculo a la institución Fernán González, a fin de que ésta proceda al inventario, catalogación y puesta a disposición de los mismos al público. Y realizando estos trabajos es cuando apareció entre los papeles una cuartilla con el poema que va a ser objeto de nuestro interés esta tarde. Vamos a ver, por tanto, la vida de Antonio Machado en Soria, porque aunque a lo largo de este ciclo de conferencias sobre los Machado se ha aludido constantemente a sus biografías, para analizar el poema es preciso acudir a la génesis del mismo, contextualizarlo. Así que tenemos que referirnos necesariamente a la etapa de Antonio Machado en Soria, a la vivencia feliz y dolorosa a un tiempo de un andaluz en tierra castellana. Vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido en las conferencias anteriores. Como sobradamente sabemos, Antonio Cipriano José María Machado Ruiz nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla, en una de las casas alquiladas del Palacio de las Dueñas, propiedad de los duques de Alba.
Él mismo cantó su origen en los conocidos versos «Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero». Era hijo de Antonio Machado Álvarez, conocido como Demófilo, folclorista, y de Ana Ruiz. Era el segundo de los 6 hijos del matrimonio. Por delante, su hermano Manuel. Por detrás, José, Joaquín, Francisco y Cipriana. En 1893 muere con apenas 47 años el padre de los Machado de una esclerosis medular complicada con unas fiebres tropicales que le sobrevinieron en un desafortunado viaje a Puerto Rico en busca de mejor fortuna. 3 años después, en 1896, murió el abuelo, Antonio Machado Núñez, médico y científico, que era el sostén de la familia, y estando solo, viviendo solo, contando solo, con la pequeña pensión de la abuela, los Machado atraviesan momentos de precariedad económica. Juan Ramón Jiménez, en su obra Modernismo, Notas de un curso, se refiere a esta situación de los Machado de forma telegráfica e inmisericorde. Dice Juan Ramón: abuela queda viuda y regala casa. Madre inútil. Todos viven pequeña renta abuela. Casa desmantelada. Familia empeña muebles. No trabajan ya hombres. Casa de la picaresca. Venta de libros viejos. Obligados por esta situación, Antonio viaja a París en 1899, donde estaba ya su hermano Manuel, y ambos trabajan como traductores para la editorial Garnier. Antonio vuelve a España, hace un segundo viaje a París y finalmente, cuando contaba 32 años, el 28 de octubre de 1907, llega a Soria para ocupar la cátedra de lengua francesa del Instituto General y Técnico de esta localidad. Había conseguido la plaza en dura oposición, a la que se presentaron 125 aspirantes para 7 vacantes, es decir, casi 18 opositores por plaza. ¿Y por qué Soria? Pues porque casi no le quedó otra posibilidad, ya que obtuvo el número 6 de 7 y no tuvo más opción que Soria u Orense, y eligió Soria probablemente por la mayor proximidad a Madrid, donde residían su madre y sus hermanas. En Soria, Machado se aloja por recomendación de su amigo Agustín Santo Domingo en una pensión en el número 54 de la calle Collado, que regentan un practicante, Isidoro Martínez, y su esposa, Regina Cuevas. Un par de meses después, en diciembre de 1907, cierra la pensión por el traslado laboral de Isidoro Martínez a San Pedro Manrique, y los huéspedes de esta son trasladados a otra, situada muy cerca, en la calle Estudios 7, esquina Teatinos. Los patronos son, en este caso, Ceferino Izquierdo, cabo de la Guardia Civil retirado, hombre autoritario que se embriagaba con frecuencia y cuyo oficio era fuminasta o reparador de chimeneas y estufas, y su mujer, Isabel Cuevas, hermana de la anterior patrona Regina Cuevas. El matrimonio tenía 3 hijos: Leonor, de 13 años, Sinforiano, de 10, y Antonia, de 2. Leonor cambia la vida solitaria del tímido Machado, que se enamora de la niña, aunque piensa que nunca podrá alcanzar el amor con ella. Así, en su poema El tren, entre reflexiones sobre viajes y viajeros, inserta 3 versos desalentados. Y la niña que yo quiero, ay, preferirá casarse con un mocito barbero. Un mocito barbero, tal vez porque Leonor tenía primos barberos, tal vez asaltado Machado por la copla del cancionero tradicional español que dice: yo me quería casar con un mocito barbero y mis padres me querían monjita de un monasterio. ¿Y cómo era Leonor? El escritor José Tudela dijo en 1958 que era baja, menuda, enfermiza, nerviosa, viva, de familia humilde, de tíos barberos y practicantes, bella, austera, sencilla, ingenua, tímida. Mariano Granados, alumno de Machado y compañero de juegos de Leonor, decía que era una chica morena pero pálida, con unos ojos profundos y oscuros y una mirada como la de una gacela sorprendida. José Posada, amigo de la familia, la recordaba menuda y trigueña, de alta frente y ojos oscuros. Pedro Chico, que llegó a Soria para tomar posesión de la cátedra de Geografía en la Escuela Normal y se hospedó en la pensión de Isabel Cuevas, madre de Leonor, dijo que era una persona no solo hermosa, sino muy buena, personificación de la auténtica dama soriana y castellana, con todas sus cualidades de dignidad, de religiosidad, de bondad, de valor heroico y gran simpatía. Su tía, Concepción Cuevas, decía que era de talla mediana, el cabello castaño, un poco ondulado, no se ponía aceites, una niña,
los ojos morenos oscuros, la tez más bien sonrosada, la voz un poco aniñada. Se parecía en todo a su madre. Finalmente, José María Palacio Girón, amigo de Machado, en un largo artículo publicado unos días después de la muerte de Leonor en El Porvenir Castellano, periódico que dirigía, dijo de ella: «Doña Leonor Izquierdo de Machado, tan joven, tan buena, tan bella, tan digna del hombre en cuyo corazón es todo generosidad y en cuyo cerebro dominan potentes destellos de inteligencia, ha muerto y parece mentira. Pobre Leonor». En la pensión comienza el romance de la niña y del poeta, que finalmente pide su mano a los padres. La familia tiene dudas, dada la diferencia de edad entre los novios, pero acatan los deseos de la joven y dan su consentimiento al enlace, aunque tienen que esperar a que Leonor alcance la edad legal para el casamiento, que en ese momento estaba establecida en 15 años. Previamente a la ceremonia de la boda se leyeron las preceptivas amonestaciones. Los novios cursaron invitaciones para este acto mediante una pequeña tarjeta blanca rectangular de ancho borde con una decoración en relieve que decía: «Mañana domingo, en la iglesia de la Mayor, se leerán las amonestaciones del señor don Antonio Machado y la señorita doña Leonor Izquierdo, acto al que tienen el gusto de invitar a ustedes. Bernardo Robles, 7. La tarjeta se puede ver en la exposición Los Machado, retrato de familia. El 30 de julio de 1909 se celebró el matrimonio en la iglesia de Santa María la Mayor, situada en la Plaza Mayor de Soria. Antonio Machado tenía 34 años, Leonor 15. Leonor vestía de negro, como era costumbre en la época, al ser considerado el traje negro el más elegante, y llevaba un abanico claro. Antonio Machado vestía levita negra, camisa blanca de cuello almidonado y llevaba como complemento unos guantes, pese a estar en pleno verano. El periódico local Tierra Soriana detalla que a la boda asistió el claustro de profesores del instituto y un buen número de amigos y familiares de los contrayentes, que los invitados fueron espléndidamente obsequiados en casa de los padres de la novia con pastas, dulces y licores exquisitos, y dice que hubo insana curiosidad. También cuenta que al acabar la ceremonia de la boda y salir los recién casados camino de la estación, un grupo de personas escondidas bajo los soportales los increparon, incidente cuya causa, dice el periódico, era la diferencia de edad de los novios. Tras un viaje a Madrid, San Sebastián y Fuenterrabía, desde donde escribieron una tarjeta postal a la abuela de Leonor, Antonia Aceves, en la que le enviaban 1000 afectos y muchos besos, el matrimonio Machado volvió a Soria y se alojó en una pensión, la tercera de Antonio en esta ciudad, en la calle de los Estudios número 4, enfrente de la pensión que tenían los padres de Leonor. Es innegable la influencia de Soria en Machado y su felicidad junto a Leonor. Lo dirá repetidamente en muchos textos en los que habla de su estancia en la capital castellana. Dice Machado: «Si la felicidad es algo posible y real, lo que a veces pienso, yo la identizo mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer». El 13 de enero de 1911, los Machado viajan a París con una beca. Antonio va a cursar estudios de filología francesa. Se alojan en la pensión del número 2 de la Rue Perronet, en pleno centro del Quartier Saint-Germain y no lejos del Sena y de Notre-Dame de París. Machado asiste a los cursos de Bédier y como oyente a los de Henri Bergson en el Collège de France. El poeta había publicado un libro, Soledades, en 1903, que fue reeditado en 1907 con el título de Soledades, Galerías y otros poemas, y allí en París concluye La tierra de Álvar González. Los Machado escriben desde París una tarjeta postal a la abuela de Leonor, Antonia Aceves, en la que le decía: «Ya nos tiene en París gozando de perfecta salud». Todo transcurría según lo previsto, hasta que 6 meses después de llegar, el 14 de julio, fiesta nacional de Francia, Leonor sufre una hemoptisis, una expulsión por la boca de sangre procedente del aparato respiratorio, que obliga a su ingreso al día siguiente en la Maison Municipal de Santé, donde tiene que permanecer 55 días. Dice Gibson en su biografía sobre Machado, Ligero de equipaje: «Horrorizado, Antonio se lanza en busca de un médico por las calles atestadas de muchedumbre jubilosa. No encuentra ninguno. A la mañana siguiente, después de una noche de angustia atroz, lleva a Leonor a la Maison Municipal de Santé, situada en la calle Faubourg Saint-Denis, número 200, donde se suele acoger a los extranjeros enfermos.
No sabemos qué diagnóstico hacen allí a lo largo de los siguientes días, pero Leonor tiene tuberculosis. Tras los 55 días de ingreso hospitalario, en la primera quincena de septiembre de 1911, hacia el día 8 aproximadamente, 8 meses después de su partida, los Machado regresan a Soria. El poeta justifica la vuelta en carta que remite a Rubén Darío, a quien conoció en Francia, diciéndole: «Voy en busca de salud para mi mujer». Este regreso anticipado supuso el cese de la beca y dificultades económicas. En el invierno de 1912, el 18 de febrero, Machado anuncia a Juan Ramón Jiménez la pronta publicación de Campos de Castilla, que incluía un poema, La tierra de Álvar González, dedicado a él. Medio año después, este poema aparece publicado en prosa en la revista Mundial. Machado había alquilado una casa cercana a la ermita de Nuestra Señora del Mirón, ubicada en un cerro en lo alto de Soria, en busca de la recuperación de Leonor. Por el paseo de Mirón, el poeta la sacaba en silla de ruedas para que respirara aire puro, pero Leonor no mejoraba de su dolencia, hasta el punto de que en carta a su madre de junio de 1912, Antonio Machado apunta a la posibilidad de llevarla a Madrid para que la tratase el famoso nutricionista doctor Benjamin Gaylord Hauser y otros especialistas del pulmón. El poeta está esperanzado y escribe el poema Al olmo seco, situado a la entrada del cementerio de Soria, a un olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido. Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Este poema concluye con unos versos esperanzados, con la mirada puesta en la salud de Leonor. Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Pero no hubo milagro para Leonor, no hubo milagro para Antonio Machado, y la joven esposa muere a las 10 de la noche del jueves 1 de agosto de 1912. Y escribe el poeta unos versos sencillos y desconcertados. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa, la muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Y tras el desconcierto del primer momento, la pena, el dolor, la oración del desgarro del alma. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Hoy otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Leonor Izquierdo de Machado fue enterrada en el cementerio del Espino de Soria. En la lápida, una dedicatoria muy sencilla. A Leonor, Antonio. Una semana duró Machado en Soria tras la muerte de Leonor. Fue a Madrid y solicitó en el ministerio un traslado a donde fuera. Solamente había plaza en Baeza y a Baeza fue. Allí permanecería con su madre durante 7 años. Machado había perdido a su mujer y volvía a ser un hombre solitario, un hombre triste y dolorido, amenazado incluso por ideas de suicidio. Escribe a Juan Ramón Jiménez: «Cuando perdí a mi mujer pensé en pegarme un tiro. El éxito del libro me salvó, y no por vanidad, bien lo sabe Dios, sino porque pensé que si había en mí una fuerza útil, no tenía derecho a aniquilarla». El libro al que se refiere es Campos de Castilla. Nunca olvidó Machado a Leonor ni a Soria, y en la primavera del año siguiente de su salida de la ciudad castellana, el 29 de abril de 1913, escribe a su amigo José María Palacio, rememorando las tierras sorianas. Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. Machado le pregunta en el poema por los viejos olmos, por las acacias, por los montes, por el Moncayo nevado, por los trigales, por las mulas pardas, por las zarzas florecidas y las margaritas blancas en la fina hierba, por las cigüeñas, por los ciruelos, por los labradores y los cazadores, por los ruiseñores. Y en los versos finales pide al amigo: con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Sube al espino, el cementerio de Soria, la tierra de Leonor, la tierra de Antonio Machado. Palacio había escrito en El Porvenir castellano cuando murió Leonor: «Yo quiero que llore usted lo menos posible. Juntos hemos llorado la desdicha y con nosotros la lloran cuantos conocen y estiman a usted y conocieron y estimaron a Leonor».
Leonor, siempre Leonor en Machado. Soria en Machado, siempre Soria. En este contexto marcado por Castilla y por Soria, por el amor de Leonor y por el sufrimiento intenso que causaron a Antonio Machado su enfermedad y su muerte, se inscribe el poema aparecido en el fondo Zugazaga. En una cuartilla con el membrete de la Cátedra de Francés del Instituto de Soria, escribió Machado un poema, uno de los muchos que escribiría en tierras castellanas. En el encabezamiento, los primeros versos del acto primero de la escena tercera de Hamlet, de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Ser o no ser, he aquí la cuestión. Cuando Machado muere en el Hotel Buñol Quintana, su frío exilio francés de Collioure, su hermano José encontró en uno de los bolsos del viejo gabán del poeta una hoja que tenía un texto, que era la primera frase de este soliloquio de Hamlet, una segunda anotación, que era una corrección, una modificación de una de las cuartetas de Pilar Valderrama, Guiomar, su amor secreto e imposible, y por último, unos versos de luz y nostalgia, quizá los primeros de un malogrado poema, esos días azules y este sol de la infancia. Estos versos recuerdan a los de León Felipe, que en el poema Qué lástima, de versos y oraciones del caminante, libro editado en 1920, 19 años antes de la muerte de Machado, se refiere a los días azules en Salamanca y dice: «Y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca». Un hilo invisible une las últimas anotaciones de Antonio Machado y las primeras líneas del poema encontrado en el fondo Zugazaga, unos versos existenciales, ser o no ser, que en la situación que atravesaba España cuando murió Machado y en la personal situación del poeta tras la muerte de Leonor se hacen especialmente reveladores. Machado cita apenas 2 versos de Hamlet, pero los 3 restantes del quinteto son reflejo de su actitud ante las calamidades, probablemente ante la enfermedad y la muerte de Leonor. Primero la enfermedad, que le mantenía en un estado de pesadumbre esperanzada, en el que lo último era la muerte. Dice Shakespeare: «Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir es dormir». El monólogo de Hamlet plantea el dilema entre la vida y la muerte, entre el ser o no ser, entre el aceptar los sufrimientos y contrariedades o acabar con ellos en un acto suicida, que a Hamlet le parece una solución cuando la vida es sufrimiento constante, aunque la incertidumbre de la muerte supere los padecimientos de la vida, y Hamlet se engaña con una metáfora dulce, aunque metáfora al fin y al cabo: morir es dormir. Si Machado encabeza su poema con este cuestionamiento existencial, podemos aventurar que sufría la enfermedad de Leonor, lo cual dataría el poema en Soria a su regreso de París entre septiembre de 1911 y agosto de 1912, o incluso inmediatamente después de esta fecha, tras la muerte de Leonor en Baeza, porque nada obsta a que allí escribiera en borrador en cuartillas del Instituto de Soria. El poema del fondo Zugazaga, por tanto, data de hace 113 o 114 años. «Tengo a veces esperanza», dice Machado. El ser o no ser, su duda existencial, se salda, en fin, en la esperanza, cuando escribe: «Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. ¿Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas? Vive esperanza, ¿quién sabe lo que se lleva a la tierra?». Distinto puede ser el sentido de los mismos versos de Shakespeare encontrados tras la muerte de Machado en la chaqueta del poeta. Agotado y enfermo, pobre y sin esperanza vital, postrado en el lecho de su hotelito de Collioure, con su madre agonizante junto a él, nostálgico de los días azules de Sevilla que nunca habrían de volver. Como hemos dicho, Machado escribe el poema en una cuartilla timbrada del Instituto Soriano, donde ocupó la cátedra de francés. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. En entrevista publicada en 1938 en La Voz de España de París, resume el poeta su vivencia soriana. Dice Machado: «En 1907 fui destinado como catedrático a Soria, un lugar rico en tradiciones poéticas. Allí nace el Duero, que tanto papel juega en nuestra historia.
Allí, entre San Esteban de Gormaz y Medinaceli, se produjo el monumento literario del poema del Cid. Por si ello fuera poco, guardo de allí recuerdo de un breve matrimonio con una mujer a la que adoré con pasión y que la muerte me arrebató al poco tiempo. Y viví y sentí aquel ambiente con toda intensidad. Subí al Urbión, al nacimiento del Duero, hice excursiones a Salas, escenario de la trágica leyenda de los infantes, y de allí nació el poema de Álvar González. En sus años sorianos publicó Antonio Machado 2 poemarios, Soledades, Galerías y otros poemas, en 1907, que era la segunda edición de las Soledades que había escrito en 1903, y Campos de Castilla en 1912. Soledades, Galerías y otros poemas se editó en Madrid y compendia poemas de corte modernista en torno a la infancia, al tiempo y a la muerte, con una voz poética que canta el dolor del tiempo fugitivo. Daba el reloj las 12 y eran 12 golpes de azada en tierra. Mi hora, grité. El silencio me respondió, no temas, tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla. Frente a Soledades, Galerías y otros poemas, Campos de Castilla recoge la realidad de la tierra soriana con voz noventayochista. No en balde dice Max Shaw que muchos consideran que esta obra es el breviario poético del 98. Machado comenzó a escribir Campos de Castilla a finales de 1907, cuando llega a Soria, y a finales de 1910 lo envió para su publicación al editorial Renacimiento. Pero el material era escaso, a juicio del editor, el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, y acordaron que Machado siguiera escribiendo para ampliar el libro, hasta que finalmente fue publicado en abril de 1912, en una edición modesta que agrupaba 54 poemas divididos en 5 partes. Campos de Soria, La tierra de Álvar González, Proverbios y Cantares, 4 poemas sueltos y 2 elogios, que son uno a Unamuno y otro a Juan Ramón Jiménez. El poema del Fondo Zugazaga se inscribe en este ámbito de Campos de Castilla. Se titula Las viejas de Castilla, aunque no aparezcan en él las enlutadas viejas del segundo poema de Campos de Castilla, A orillas del Duero, que dice: el sol va declinando, de la ciudad lejana me llega un armonioso tañido de campanas, ya irán a su rosario las enlutadas viejas. O en otros poemas del mismo libro, como por ejemplo en Campos de Soria, donde dice: la vieja hila y una niña cose verde ribete a su estameña grana. La vieja mira al campo cual si oyera pasos sobre la nieve. Nadie pasa. Pero solo el título del poema se refiere a las viejas. En el texto se dan cita a otros elementos de la poesía machadiana, paisaje y paisanaje castellano, pero ninguna relación tienen con las citadas viejas del título. Aún más. El poema está escrito en el anverso de una cuartilla y en el dorso Machado vuelve a escribirlo, tal vez buscando una versión más depurada, y esta segunda versión no está titulada. Consta el poema de 14 versos alejandrinos, nada extraño si consideramos que Machado utiliza este verso con frecuencia en poesías descriptivas, como es el caso de la que estamos analizando. En cambio, utiliza metros cortos y endecasílabos para sus poemas de corte íntimo. 14 versos alejandrinos, un soneto inacabado, corregido, que se inscribe en la corriente modernista. Escribe Machado este poema así en la cara de la cuartilla. Un día cabalgaba por la ancha carretera que va de Soria a Burgos, mediada primavera. Por estos altos llanos la primavera tarda a abrir sus manos rosas sobre la tierra parda, y ya es abril mediado cuando el verdor renace donde los potros juegan, donde la oveja pace, cuando de blancas flores se cuajan los ciruelos y la cigüeña madre enseña a los hijuelos a usar las alas torpes, y al comenzar de mayo es blanca todavía la espalda del moncayo, y al hombre que trabaja el pegujal tardío castiga la ventisca y azota el cierzo frío, más sol y azul. Prefiero los yermos de Castilla a las floridas vegas de Córdoba o Sevilla. Curioso es que a la vuelta de la hoja, ya sin el encabezamiento de los versos de Shakespeare, también sin el título, queriendo perfeccionar el texto anterior, las correcciones son más abundantes. Añade versos, enmienda frases o palabras, desecha textos, hace una referencia al Cid. Esta segunda versión no es ya un soneto, aunque sigue usando el alejandrino en los versos que da por buenos. Por tanto, no sabemos cuál fue la idea y cuál fue el deseo del poeta. En el poema se concitan los comunes elementos de la poesía inspirada por la naturaleza soriana. La primavera, cuando dice por estos altos llanos la primavera tarda. El frío y la ventisca, cuando dice castiga la ventisca y azota el cierzo frío. El moncayo, es blanca todavía la espalda del moncayo. Las cigüeñas,
y la cigüeña madre enseña a los hijuelos. Las ovejas y las abejas, donde la oveja pace, cuando la oveja tiene donde libar sus mieles. El pescador furtivo apresta sus reteles. El labriego y el rostro del labriego. Y el azul y el sol de Castilla, cuando dicen más sol y azul, Dios mío. Con estos mimbres, el poeta trata de componer los versos que recuerdan a otros de campos de Castilla, por ejemplo, a este. Es la tierra de Soria, árida y fría. Por las colinas, las sierras calvas, verdes pradillos y cerros cenicientos, la primavera pasa, dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas. La tierra no revive, el campo sueña al despertar abril, está nevada la espalda del Moncayo. El caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca, y los pastores pasan cubiertos con sus luengas capas. La tierra fría, el paso discreto de la primavera, haciendo brotar las flores, la nieve en el Moncayo, la figura del viajero a pie o a caballo, pero la presencia en el texto del fondo Zugazaga de las cigüeñas en mayo, enseñando a los hijuelos a usar las alas torpes, se encuentra también en esta escena de la tierra de Álvar González. Dice el romance: y era allí donde los padres veían en primavera el huerto en flor y en el cielo de mayo azul la cigüeña, cuando las rosas se abren y los zarzales blanquean, que enseñaba a sus hijos a usar las alas lentas. No pasa desapercibida en el reverso del texto la mención tachada a Mío Cid el de Vivar, que también aparece en Campos de Castilla. Dice Machado en Campos de Castilla: Castilla no es aquella tan generosa un día, cuando Mío Cid Rodrigo el de Vivar volvía ufano de su nueva fortuna y su opulencia a regalar a Alfonso los huertos de Valencia. Y recuerdan también los versos del poema inédito del fondo Zugazaga que dicen: es tierra de alma y tierra que dijo al hombre fuerte, el oro tras los mares, la gloria tras la muerte, que están en el reverso del poema, al que Antonio Machado dedica a Unamuno, que dice: tiene el aliento de una estirpe fuerte que soñó más allá de sus hogares y que el oro buscó tras de los mares, él señala la gloria tras la muerte. El poeta caminante cabalga en el poema que comentamos adoptando un tono épico, dulcificado por la adjetivación de Castilla. Yo cabalgaba hollando el suelo varonil de la gentil Castilla, Castilla la gentil. Y en Campos de Castilla el suelo también es varonil. Castilla varonil, adusta tierra, Castilla del desdén contra la suerte, Castilla del dolor y de la guerra, tierra inmortal, Castilla de la muerte. Y Castilla también es gentil, humilde y brava, Castilla la gentil, humilde y brava, Castilla del desdén y de la fuerza. Y en fin, los últimos versos del poema son el canto enamorado a Castilla de un sevillano que compara y elige las áridas tierras castellanas frente a las ricas tierras cordobesas y sevillanas, en una doble versión. En el poema de la cara, iluminado por el sol y el azul, más sol y azul, prefiero los yermos de Castilla a las floridas vegas de Córdoba o Sevilla. Y en el poema del dorso, destacando la belleza de los yermos. Verdad, son tan hermosos los yermos de Castilla cual las floridas vegas de Córdoba o Sevilla. En Campos de Castilla, Machado solo cita en 3 ocasiones a Sevilla. Una en Retrato, que ya hemos comentado antes, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. 2, en El llanto por las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido. Dicen que tuvo serrallo este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Y 3, en La mujer manchega, en la que hace una comparación con Castilla. Su obra es La casa, menos celada que en Sevilla, más gineceo y menos castillo que en Castilla. Y si 3 veces menciona Sevilla, una sola menciona a Córdoba, cuando dice: encinas de junto al mar en Santander, encinar que pones tu nota arisca, como un castellano ceño en Córdoba la morisca. Pero Andalucía está en su obra. Atendamos a este poema fechado en Lora del Río, el 4 de abril de 1913, en el que el poeta, desde Baeza, recién salido de Soria, añora su Andalucía natal. Tengo recuerdos de mi infancia, tengo imágenes de luz y de palmeras, y en una gloria de oro, de lueñes campanarios con cigüeñas, de ciudades con calles sin mujeres bajo un cielo de añil, plazas desiertas donde crecen naranjos encendidos con sus frutas redondas y bermejas. En el poemario castellano de Machado hay temas que se repiten: ideas, paisajes, sentimientos, flora o fauna, rasgos de la historia. A través de ellos vemos el parentesco ideológico y sentimental del poeta con el alma castellana y con el ideario de la generación del 98. Así Machado canta a la Castilla de locos. Por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco
hablando a gritos. Canta a la Castilla cainita y criminal. Mucha sangre de Caín tiene la gente labriega. En el hogar campesino armó la envidia pelea. Casáronse los mayores. Tuvo Álvar González nueras que le trajeron cizaña antes que nietos le dieran. Canta a la Castilla andrajosa, despreciativa, ignorante, Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Canta a la Castilla dolorida, a la España dolorida que se levanta, que resurge de la rabia y de la idea. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Es la Castilla espiritual y espiritualizada por el poeta, la Castilla personalísima de Machado. La poesía de Machado es sencilla y cristalina, pero no está exenta de símbolos que encierran la noción y la imagen sin que sea posible separar a ambos. En la poesía machadiana hay símbolos que pese a su aparente diafanidad, la hacen en una poesía profunda, como dice Rubén Darío en su oración por Antonio Machado. Era luminoso y profundo, como era hombre de buena fe, fuera pastor de 1000 leones y de corderos a la vez. La simbología de Machado está en los ríos, en los cerrillos, en las sierras que iba descubriendo, en sus poemas de lírica sosegada, humana y cordial, con la benevolencia de su bonomía, con la serenidad de su mirada contemplativa y poética sobre el paisaje pobre y austero de Castilla. En él descubrió, entre otros, el silencioso esplendor de la primavera castellana, primavera soriana, primavera humilde como el sueño de un bendito, de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un páramo infinito. Campillo amarillento como tosco sayal de campesina, pradera de velludo polvoriento donde pace la escuálida merina. No dejemos en el olvido la expresión primavera tarda, que aparece en el poema del Fondo Zugazaga y que está presente en el poema A Palacio. Dice el poema inacabado del Fondo Zugazaga: por estos altos llanos la primavera tarda. Y dice el poema José María Palacio: en la estepa del Alto Duero, primavera tarda. Para Machado, andaluz en Castilla, sevillano en Soria, el de esta es un paisaje poéticamente inédito. Nadie había hecho un poema al Moncayo, ni a la Laguna Negra, ni a las nieves del Urbión, ni a la tierra gris y yerma, ni a la ribera del Duero festoneada de chopos, ni a los oscuros encinares, ni a los pedregales ariscos, y Machado recoge la sencillez y el lirismo de sus gentes, de los campesinos, de los pastores cubiertos por sus luengas capas, y tras la sencillez viene el símbolo, vienen los símbolos, la abeja y la colmena, como metáfora de la elaboración de los sueños, y el poeta saca miel de las flores, incluso de las amargas flores de su dolor. Eran ayer mis dolores como gusanos de seda que iban labrando capullos, hoy son mariposas negras. De cuántas flores amargas he sacado blanca cera, oh tiempo en que mis pesares trabajaban como abejas. Las abejas, las colmenas, la miel, anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. El sol, los soles. Hay dos soles en la poesía de Machado, el sol dulce y el sol abrasador. Este, el sol de fuego que abruma al caminante, al que peregrina por los caminos de la vida, el sol agotador. El sol es un globo de fuego, la luna es un disco morado, una blanca paloma se posa en el alto ciprés centenario. El otro sol, el dulce sol, es el sol de los místicos. Un viejecillo dice para su capa vieja: el sol, esta hermosura de sol. Los niños juegan. El sol es el símbolo de la presencia luminosa de Dios. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Este sol místico, hermoso, espiritual, es el que luce en los últimos versos del poema del Fondo Zugazaga, el sol que eleva a Castilla en el corazón del poeta, cuando dice más sol y azul, Dios mío. Y el agua, el río y su rumor, las fuentes, el agua en los poemas de Machado, cantoras de viejas tristezas. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di por qué, acequia escondida, agua, vienes hacia mí, manantial de nueva vida del que yo nunca bebí. La abeja, el sol, la fuente, son apenas 3 muestras de la simbología machadiana presentes en el poema que estamos comentando. Concluimos. Machado escribió el poema aparecido en el Fondo Zugazaga y lo corrigió profusamente, como si sabiéndose imperfecto pretendiera con cada corrección encontrar la perfección de los versos, su redondez. Decía a través de su alter ego Juan de Mairena: yo soy la incorrección misma,
un alma siempre en borrador, llena de tachones, de vacilaciones, de arrepentimientos. Y en Machado se daba una simbiosis lírica y vital, de forma que es muy difícil separar al hombre del poeta. Decía Juan de Mairena: pláceme poneros un poco en guardia contra mí mismo. Yo os pido un poco de amistad y ese mínimo de respeto que hace posible la convivencia entre personas durante algunas horas. Pero no me toméis demasiado en serio. Pensad que no siempre estoy seguro yo de lo que os digo y que, aunque pretenda educaros, no creo que mi educación esté mucho más avanzada que la vuestra. No es fácil que pueda yo enseñaros a hablar, ni a escribir, ni a pensar correctamente, porque yo soy la incorrección misma, un alma siempre en borrador, llena de tachones, de vacilaciones, de arrepentimientos. Llevo conmigo un diablo, no el demonio de Sócrates, sino un diablejo que me tacha a veces lo que escribo para escribir encima lo contrario de lo tachado, que a veces habla por mí y otras yo por él, cuando no hablamos los dos a la par, para decir en coro cosas distintas, un verdadero lío. Para los tiempos que vienen, no soy yo el maestro que debéis elegir, porque de mí solo aprenderéis lo que tal vez os convenga ignorar toda la vida, a desconfiar de vosotros mismos. Antonio Machado, un andaluz en Castilla, un poeta enamorado de una niña, Leonor, que fue su mayor felicidad y su mayor desgarro, un hombre en busca de la perfección que no existe. Antonio Machado, un alma siempre en borrador. Gracias por su atención. Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias, querida María Jesús, por esta profunda y doctísima conferencia y a la vez poética conferencia que nos ha permitido contextualizar magníficamente ese poema, que creo que es una de las grandes aportaciones que ha tenido este bienio machadiano al conocimiento de la figura de Antonio Machado. Gracias a tu magnífico estudio, hoy estamos en condiciones de que este poema sea conocido por la comunidad científica y pase a formar parte del acervo poético de este inmortal poeta sevillano. No podíamos terminar este ciclo de charlas, de actividades complementarias organizadas por la institución Fra González y por la Fundación Círculo de una manera más brillante. Les ruego que si alguno de ustedes todavía no han visitado la exposición, pues lo hagan. Van quedando ya pocos días y a partir del día 30 la exposición se desmontará y partirá hacia esa casa del saber, esa casa de las letras que es la Real Academia Española, de la cual ambos poetas fueron académicos. Allí se volverán a reencontrar estos dos grandes maestros de las letras españolas. Muchísimas gracias por la asistencia no solo a esta conferencia, sino a todas las actividades que se han desarrollado en torno a la exposición en este bienio machadiano. Muchas gracias. Muy bien. Magnífica, magnífica. Preciosa. Preciosa. Preciosa, preciosa. Preciosa. Muy bien. Pues misión cumplida. Misión cumplida. Me lo voy a llevar porque mañana lo voy a llevar a Segovia. Llévatelo. Lo voy a llevar a Segovia, Sí. al Instituto de Segovia. Ah, que es verdad que mañana vais a Segovia.